En la primera parte de la lección 6, vimos que Dios no exige sacrificios por manera sanguinaria, sino más bien que utiliza esos sacrificios para apuntarnos a algo mucho más profundo, que es el amor de Jesús y su entrega. Hoy estaremos analizando esto un poco más a fondo y también algo que se ha celebrado por miles de años, que es la Pascua. Esto y otros temas estaremos tocando en Estudiemos Juntos. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Bienvenidos sean todos, gracias por sintonizar aquí nuevamente, Estudiemos Juntos. Estamos analizando ahora la segunda parte de la lección número 6 y bueno, antes de que comencemos a ella, queremos decirles que nos encantaría si se suscriben a nuestro canal, si le dan like a este video, si dejan sus comentarios para que podamos saber de dónde nos escuchan y que puedan comentar acerca de lo que estamos aquí hablando, y también compártanlo con sus amistades, con sus familiares. Y bueno, hoy estamos en la mesa con Denner y con Joel. ¿Estamos todo bien? Todo bien, listo para buenísimo, empezar buenísimo, el programa de hoy. Bueno, pues vamos a orar, Joel. Quiero orar. Señor, bendícenos y que nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, continuando con la lección número 6, vamos a entrar ahora en este asunto que es que la pregunta que quiero repetirlo nuevamente, si los sacrificios de los animales no tenían ningún poder salvífico, ¿verdad? Por lo que podemos entender, y luego vamos a entrar un poquito más en esto, que en Hebreos 10 habla acerca de eso, pero si los animales no tenían poder salvífico, ¿por qué hacer esos sacrificios? ¿Por qué la muerte de esos animales y no esperar simplemente por Jesús o el Mesías? No sé, que yo creo que ya tocaste un poco acerca de eso. Yo tengo algunos puntos aquí. Sí, una de las cosas para mí es porque Dios quería mostrar lo horroroso que es el pecado. El gran problema que tenemos los pecadores es que no le damos, pensamos que el pecado es algo así. No, el pecado realmente nos quita la vida, nos quita la felicidad, nos quita todo. O sea, nos quita a Dios, sin duda. Y nada más que el pecado nos engaña, entonces con ese sistema de sacrificios, Dios de alguna manera iba mostrando que el pecado es algo feo, o sea, no es algo lindo. Es más, esos rituales estaban apuntando a que sean realmente trágicos para enseñarnos eso. Sí, y entonces el asunto del sacrificio, o sea, Dios se da su vida es por eso, porque Él lo que da es vida. Él no puede dar otra cosa que no sea muerte. Entonces, el sacrificio no es para aplacar o para satisfacer a Dios, ¿verdad? No. Es para, si lo podemos poner en otras palabras, sería para satisfacer la consecuencia del pecado, que es la muerte. O sea, cuando estos sacrificios vamos a hablar del sacrificio de Jesús, no es simplemente porque Dios dice, ok, ahora ya estoy tranquilo con ustedes, ya no los quiero matar, sino podemos ver que, de hecho, Juan 3:16, que nos dice que por tal manera amó Dios al mundo que entrega a su Hijo. Sí. Y es porque el pecado causa la muerte y no es que viene de Dios. Entonces, al Jesús morir, está tomando nuestro lugar de la muerte que nosotros debemos de tomar, para que entonces nosotros podamos vivir eternamente. Ahora, fíjense cómo todavía nos cuesta entender la vida espiritual, a pesar de que tenemos ya, tantos años en este mundo y tantos años, ya 2000 años de que Jesús hizo su sacrificio, todavía estamos estudiando lo que significa espiritualmente el sacrificio de Jesús y nos cuesta llegar a entender todo. Ahora, me gusta, esto tiene que ver con la vida práctica, no sé, pero lo leí esta semana y no sé cuántos de ustedes conocen a Waggoner, que era un pionero de la Iglesia Adventista, y él en su libro de Gálatas dice que Jesús con su muerte compra los pecados. O sea, que los pecados ya no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Jesús. Y por eso lo que él está pidiendo cada vez es que
realmente no nos aferremos a nuestros pecados, sino que se los entreguemos porque Él los compró para que nosotros se los entreguemos porque son de Él. Nuestros pecados ahora son de Él. Y nosotros queremos seguir aferrándonos a nuestros pecados. Y entonces Él con su vida compra nuestros pecados. ¿Será eso lo que Pablo más o menos habla acerca del sacrificio vivo? ¿Tendrá algo que ver con eso? Relacionado, porque entonces Pablo habla acerca en Romanos 12, habla de que entonces seamos un sacrificio vivo, no habla de un sacrificio de muerte, sino un sacrificio de vida. Porque la vida, justamente el sacrificio de Jesús fue para darnos vida, y la vida de Jesús tiene que estar en nosotros, y nosotros tenemos que ser sacrificios vivos, por un lado. Pero por un lado tenemos que morir, todos tenemos que morir a nosotros mismos, espiritualmente tenemos que morir. Ahora, ¿cómo podemos entender que tenemos que morir espiritualmente? Cuando vemos muerte física podemos entender lo que es muerte espiritual. Si no, no la entendemos a la muerte espiritual. Sin ver la muerte física no podemos entender la muerte espiritual. Y por eso Dios tiene que utilizar siempre lo físico para llevarnos a entender lo espiritual. Ok. Bueno, yo tengo 4 puntos aquí que son posibles, ¿verdad? Que es por el cual Jesús, ¿por qué hacíamos este sacrificio de los animales, ¿verdad? Número 1 es porque eran sombra pedagógica o para enseñarnos acerca de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se llama el tipo y el antitipo? ¿Verdad? Vamos a Hebreos 10.1. Alguien que vaya a Hebreos 10.1. Y Joel, ve a Gálatas 3.24. So, de Hebreos 10.1 cuando lo tenga. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que ahí se refiere a la ley como qué cosa. ¿Como una qué? Como una sombra. Como una sombra. O sea que no es lo que eso no es la realidad. No es la realidad, es una sombra. Entonces, eso es lo que se le conoce como el tipo. Todos esos sacrificios eran un tipo de lo que Jesús iba a hacer. Y creo que había un montón de distintos sacrificios. No sé si tú sabes que se había de holocausto, de paz, yo no sé. Sí, estaba el sacrificio por el pecado, el holocausto, que era el sacrificio por el pecado era para el perdón de los pecados. El holocausto era un sacrificio de consagración. Después el vegetal. Que había una vegetal que era, también, que era para agradecimiento o algo así. Sí, pero con harina y pan. Y después estaba el sacrificio de paz, que era de agradecimiento. Entonces eran diferentes tipos de sacrificios. Algunos se comía con la gente ahí en el santuario, otros no se comía, el holocausto se consumía completamente. No me acuerdo ahora. La expiación también, ¿verdad? El sacrificio del Yom Kippur, eso también se considera como un tipo de sacrificio. Claro, era, digamos, el más que valía. Sí, ese era el principal, digamos, que se hacía una vez al año. Claro. ¿No? Pero todo eso apuntaba, era sombra. Al plan de salvación, especialmente a Jesús. Pero al plan de salvación. Y yo creo que tantos años de costumbre haciéndolo una y otra vez que cuando Jesús viene y quiere enseñar algo diferente, eso. Y de hecho la iglesia cristiana cuando comienza, o bueno, el movimiento no cristiano, pero los judíos que seguían a Jesús, imagino que eran por eso que había tanta furia, ¿verdad? Porque le están diciendo que todo ese sistema que tú creías que te aferraba a él no sirve para nada. Claro, que era una sombra. Era una sombra, no que sirve para nada, pero no ser una sombra. Pero él nos pasa todavía con todo. Por ejemplo, la Biblia, nosotros le hacemos un fin en sí mismo. En vez de ir a Cristo a través de la Biblia, pensamos que la Biblia es un libro mágico y nos las ponemos en el pecho como para que nos proteja, ¿no? Y a veces, le damos un valor mágico y por eso la abrimos en el Salmo 91 con decir los espíritus entonces no van a estar. Y tiene que ver, todo esto apunta a la realidad que tenemos que vivir nosotros. O sea, esto es buenísimo, es inspirado por Dios, pero no nos podemos quedar en lo físico, tenemos que ir a lo espiritual y lo espiritual es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y qué era la sombra de esos sacrificios? Obviamente, yo sé que es una pregunta bastante... ¿Cómo que era la Pero, por ejemplo, ¿qué apuntaba a esos sacrificios de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Que era el perdón completo era de nuestros pecados. El plan de salvación, o sea, lo que Dios pretendía era la revelación de Dios, cómo Él resuelve nuestro problema de pecado. O sea, lo que nos quería mostrar es que el problema del pecado, resolverlo no es fácil. O sea, implicaba incluso la venida de Dios mismo, la intervención de Dios mismo, era algo horrible, pero a la vez era algo muy satisfactorio, porque el resultado de eso traía salvación. Y entonces Gálatas 3.24, ¿qué dice? Ese lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Yo pensé, ok. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Bueno, y ahí nuevamente, o sea, la ley se ve como una ¿qué?
como una guía, es básicamente una maestra que nos está enseñando a Sí. Cristo. Nada más que apunta a acá Cristo. en Gálatas se está refiriendo a las dos leyes, a la ley de sacrificio Ceremonia y a la ley moral también, porque la ley moral también es una Claro. sombra, era una sombra de Cristo, Sí, la sí. ley moral. Es que todo se tiene que analizar de a través espiritual. O sea, Claro. Dios se comunica con nosotros de forma espiritual, nosotros Correcto. lo entendemos de forma carnal. Y entonces nosotros pensamos que eso lo carnal es lo que es. Pero eso carnal es una sombra de lo espiritual. Y por eso necesitamos el espíritu Claro. que nos interprete y nos revele lo espiritual de la letra de la ley. Correcto. Y que eso nos ayuda a dar, el espíritu nos ayuda a dar el paso de salir, de tomar estos medios, de sacarnos de que nosotros lo tomamos como un fin en sí mismo y nos lleva a Cristo el espíritu. Ujú. Otro de los puntos que tenía aquí era que porque mantenían viva la promesa del Mesías. O sea, los sacrificios mantenían viva, Exactamente, correcto. como que mantenían eso. Entonces, era un recordatorio. Cada cordero se supone que era un recordatorio hacia el futuro, lo que iba a suceder. Así como la cruz para nosotros, miramos hacia el pasado, que vemos que ahí está, ¿verdad?, el sacrificio vivo de Jesús. Todos esos corderos apuntaban al futuro, a lo que era el Mesías. Así todo, vos fíjate que hasta ahora mismo, todavía en esos sacrificios, los judíos en general no ven la muerte del Mesías. Es más, cuando llegaron tampoco, ellos no se imaginaban que el Mesías iba a morir cuando por 2000 años estaban sacrificando de que eso iba, o sea, que el Mesías iba a morir, pero ellos aparentemente no vieron al Mesías en los sacrificios. Y eso fue lo que le molestó a Jesús, me imagino, en el templo. Cuando entró y rompió todo, que estaban... Bueno, estaban usando todo eso como un medio de ganancia. O sea, ya había perdido tanto el sentido de la Todo. cosa que lo utilizaban como para ganar más plata. Que al final los sacrificios pasaron a ser un fin en sí mismo. Correcto. Y ellos perdieron totalmente la noción, y por eso que cuando Jesús viene, y ellos esperaban un libertador. Un Libertador material. material que viniera a salvarlos del yugo De romano. vuelta dejaron de lado lo espiritual. Y dejar ahí, o sea, pero el sacrificio mostraba todo lo contrario. O sea, el sacrificio de... Es que había libertad, pero la libertad era espiritual. Ellos se quedaron con la libertad material. O sea, ojo, lo físico no es malo tampoco, porque si no podemos estar diciendo como los griegos que lo material es malo. Pero en la Biblia nos muestra que en el reino se comienza por lo espiritual y lo espiritual entonces transforma lo material. Ujú. Nosotros como seres humanos pecadores simplemente nos quedamos con lo material y dejamos lo espiritual de lado. Sí, es que es la única manera que podemos entender a Dios a través, en forma carnal, a través de las cosas materiales. Correcto. Pero Dios no, o sea, Dios es espíritu, así que tenemos que pedirle al espíritu que nos enseñe lo espiritual de eso material. Entonces, Hebreos 11:13, que entonces aquí está el punto de que mantenía viva la promesa, lo que estaba diciendo, de cada cordero era un recordatorio del verdadero Jesús. Hebreos 11:13, que dice: Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todo era por fe también. Esos sacrificios apuntaban la fe, porque no era que ese cordero o ese animal que se estaba siendo sacrificado le estaba perdonando el pecado. Totalmente. Así que todo eso apuntaba por fe. Sin Cristo no tiene ningún tipo de valor nada de eso. Y entonces, que era lo que hablábamos en la parte 1, que yo creo que también es importante, es que Dios utiliza un lenguaje que el pueblo entiende. O sea, Dios se mete en nuestra cultura para que nosotros podamos entender, que es básicamente lo que estamos hablando ahora, para que podamos entenderlo a Él o lo espiritual en nuestro contexto. Entonces, por eso vemos que quizás en otras religiones paganas también hacían sacrificios y pues obviamente lo hemos hablado ya, Abraham fue sacado ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia, donde se hacían sacrificios, donde ya habían culturas paganas, y entonces Dios ahora le está enseñando que Él es el Cordero, básicamente. Yo soy el sustituto, no necesito sacrificio humano, no necesito nada de eso, porque yo soy. Y de ahí se fue expandiendo lo que vimos en la vez pasada, que él dice, mira, ni siquiera, no me interesan los sacrificios realmente, porque es que el sacrificio lo voy a entregar yo. Yo lo que necesito es un corazón contrito, humillado, que es lo que me causa valor. Pero para mí eso es algo que me llama mucho la atención, lo del contexto cultural, que quizás pueden ser personas que digan, no, eso todo es un concepto pagano, Dios nunca mandó eso, no sé qué. No, a esas personas yo lo que siempre les digo, lo que digo y que lo creo así, es que Dios nos toma donde estamos para llevarnos a donde Él está, y por medio de un proceso. Entonces, Dios no nos deja metidos en el pecado. Él se encarna dentro de nuestra realidad
si podríamos decir así, y nos va llevando de a poco hacia la realidad de Él. Entonces ya cuando llegamos a la realidad de Él, hay cosas que ya del pasado las tenemos que dejar de lado porque eso eran simplemente medios para que podamos entender algo de la realidad misma, de la realidad espiritual de Dios, ¿no? Ujú, así es. Y entonces el último punto que tengo es que para que puedan recordar la gravedad del pecado, que lo mencionaste aquí al principio, que es que cada muerte de un animal así inocente, que duele, que tú lo miras, eso es lo que causa el pecado. Claro, y tenía que ser en el contexto, digamos, de Israel primitivo, si podríamos decir así, original, era la mascota la que tenían que matar. O sea, era realmente, o sea, cada vez que hacían eso era un acto de dolor muy, muy profundo. Que entonces Dios con eso quería enseñarles que el pecado, y por eso hacía que si ellos tenían una mascota que querían mucho, no quisieran pecar más. Porque eso también Dios quería mostrarle, que mientras ellos estén más cerca de Él y lo dejen a Él estar en su vida cotidiana, cada vez iban a querer pecar menos. O sea, estoy pensando aquí, o sea, que es como si esto va a sonar un poquito fuerte, pero, no sé si es una falta de respeto, pero como si nosotros fuéramos esas mascotas. ¿Por qué? Porque si yo saco al cordero del vecino, a cualquiera, me encontré en la calle que no tiene ningún valor sentimental, yo lo mato y no pasa nada. Pero alguien que para mí yo amo, que lo he llevado de la mano, que lo he criado, que lo he alimentado, he estado con él, he visto todo, que se muera, tiene un valor diferente. Correcto. Y nosotros somos para Dios eso. O sea, Dios está viendo en nosotros lo que causa la muerte. Él ya vio que Él está siendo testigo ocular de que nosotros pecamos y estamos yendo rumbo a la muerte. Así que Él decide también, porque nos ama tanto, tomar nuestro lugar, claro, en también entregarse. Para mí esto es algo hermoso si lo entendemos de esa manera, porque no es que Dios estaba deseando muerte. Ok, ustedes pecaron, bueno, pues ahora alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir porque tienen que pagarme. Porque yo exijo una muerte, exacto, para pagar. Exacto, y no es eso, simplemente Dios es sacrificio porque Él desea reconciliar, porque Él no quiere perder a nadie. Claro. Y eso yo creo que es lo lindo. En el santuario, o sea, el centro del santuario no eran los sacrificios, era la relación del israelita con el cordero. O sea, el israelita, yo hace poco prediqué sobre eso, y mostraba cómo era la relación de un israelita con su cordero, que es totalmente diferente a cómo se relaciona un pastor occidental con los corderos. ¿Por qué? Porque el israelita al cordero, de acuerdo, por ejemplo, a 2 de Samuel capítulo 12, dice que el israelita consideraba al cordero como una hija, a una corderita como una hija, y la hacían comer en la mesa, la hacían dormir en su seno antes de ir a... Entonces, cuando había una relación y ellos pecaban y tenían que llevar a su mascota al santuario para sacrificarla por su pecado, era una lección que no se les borraba nunca de la cabeza. Y entonces, aunque parezca cruel, eso muestra realmente lo que produce el pecado. Y desde ahí el israelita entonces ya no quería pecar más para no perder su cordero. Ahora, cuando empiezan a vender corderos en el templo, ya no importaba si nadie conocía a los corderos. Entonces iban y compraban y con eso decían, total, muere el cordero. No había relación con el cordero. Y eso nos ayuda también a entender el amor verdadero. Que entonces no hay mayor sacrificio que el que entrega, porque pues, el cordero no sabe qué está pasando, pero Jesús es consciente de lo que está haciendo voluntariamente, como mencionamos, voluntariamente se está entregando. Así que no hay mayor amor que el que da la vida por un amigo. Y no solamente Pablo, creo que es el que menciona de que existe la posibilidad de que alguien muera por alguien justo, alguien bueno, pero que alguien muera por pecadores, por alguien injusto. Y ese es el gran amor de esto. Correcto. Que no es simplemente que Dios murió así, sino que murió aún nosotros siendo pecadores. Y entonces no desea la muerte, sino desea la reconciliación. Bueno, vamos a entrar al libro de Hebreos. Vamos al capítulo 10, que creo que nos va a dar también un poquito más de insights, o de, ¿cómo sería? De luz. De luz en cuanto a esto. Y vamos a dividirlo en varios versículos. Vamos a comenzar del 1 al 4. El primero quien lo quiera leer. Léelo. Del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí lo vemos. Clarísimo. No pueden quitar, no hay nada. Si todo eso era sombra de lo que hizo Jesús, esos sacrificios no quitaban nada. Entonces,
por eso puede ser que creo que comparto mucho lo que mencionaste. Dios no quería la muerte de esos animales. Pues es que no tienen ningún propósito, a menos que no sea lo pedagógico para que nosotros Correcto. podamos comprender y entender, pero no era que estaba en su corazón. Es como, no sé si esto tenga que ver, pero quizás lo del divorcio es como consecuencia del pecado. Del corazón duro. Ajá, por el corazón duro lo permite, pero no es lo que Dios quiere. Correcto. So, probablemente no sé si eso tenga que ver. Bueno, entonces, ahora el del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Hasta el 9? Hasta el 10. Hasta el 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Está clarísimo. ¿Quién es el sacrificio? Es Jesús. Es Jesús, punto. Una vez para siempre. No hay absolutamente otra cosa que se necesita hacer. Ahí está sumamente claro. Jesucristo es el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. No hay por qué repetirlo una y otra vez. Entonces, del 11 al 14. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está, o sea que nada de lo que hicieron los sacerdotes humanos tuvo ningún tipo de valor. Entonces Jesús hizo lo que ninguno de ellos pudo hacer, que realmente es tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados y ya, no hay más nada que se tenga que hacer. Ya Él lo hizo todo. Y entonces del 15 al 18. Del 15 al 18. Dice así. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí, entonces, ¿Hasta dónde me dijiste? sí, hasta el 18. Entonces ahí vemos que ahora el Espíritu es quien confirma esta realidad, esta verdad de que por medio de Jesús no necesitamos más ningún sacrificio. Él lo pagó todo, ya no hace falta absolutamente nada. El Espíritu nos confirma eso y podemos tener nuestra conciencia limpia de que eso es nuestra realidad y en eso vivimos y en eso pensamos. Yo creo que mientras más entendamos eso y le permitamos al Espíritu que entre en nuestra mente, en más libertad vamos a poder vivir. Ya no necesitamos estar haciendo nada, sino que ya está todo hecho por nosotros. Y bueno, hablando entonces del Cordero Inmolado que habla Apocalipsis, que nos habla del Cordero, esto nos puede llevar entonces a la Pascua, a la Pascua que se celebró, entiendo, por primera vez fue en el Éxodo. Y esto fue básicamente al final de las plagas, cuando Dios le dice a Moisés, le da la orden para que tú sabes, sacrifiquen este cordero, se lo coman. Vamos a leerlo un momentito. Éxodo 12, 1 al 3. Éxodo 12, 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Habla a toda la generación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Entonces luego manda que la sangre del cordero se ponga en los dinteles de cada casa, y después venía el ángel destructor, pasaba
Y como a Angelo le gusta decir, en inglés le dice lo del Passover, que es pasar por encima. Básicamente se venía, cuando estaba la sangre, ese ángel destructor pasaba por encima de la casa y no tocaba. Y yo creo que eso es un detalle muy importante, que tú predicaste de eso una vez, que creo que tuvo uno de los mayores views y generó mucha controversia. No sé si quieras abundar un poquito. No, lo que pasa que en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas veces a Dios se le atribuye lo que hace Satanás también. O sea, no había dos seres en el Antiguo Testamento. Todo pensaba, el profeta del Antiguo Testamento pensaba que todo venía de Dios, tanto lo bueno como lo malo. Y muchas veces incluso lo dicen. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando en el conocimiento y en los libros de los profetas, vemos que se va desdoblando la personalidad de Dios y aparece otro personaje, que es el ángel destructor. Y entonces en el Éxodo, en el capítulo 12, comienza con Dios diciendo que Él mata a los primogénitos, pero después hay un versículo que nos trae luz, que está en el versículo 23, y que en ese versículo se desdobla, y entonces dice, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios. O sea, ahí se le atribuye a Dios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y entonces ahí se desdobla y dice, Dios está pasando por las casas. Al principio del capítulo dice para herir, pero ahora hay otro personaje que es el heridor, que entonces cuando Dios no veía la sangre, o sea, no veía que la gente había confiado, entonces estaba eligiendo a otra persona, y entonces ahí entraba a la casa, entraba el ángel al cual habían elegido las personas con sus acciones, y entonces entraba y hería. Claro. Y entonces por eso yo no creo que el ángel destructor es el ángel de Dios, sino que creemos que es Satanás, no lo que creemos esto. Sí, no, y yo creo que eso es bien importante porque nos habla de que, y con lo que quiero cerrar ya mismito, es con esto. Y es que cuando tenemos el Cordero, que Jesús es un Cordero perfecto, sin mancha, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no hay ningún tipo de sacrificio que nosotros podamos hacer. El que transgiera, aunque sea algún punto de la ley, ya es culpable de todo. Nosotros no tenemos ningún tipo de remedio. Pero Cristo es el sacrificio perfecto, que es lo que simboliza todo esto. Pero lo que me gusta de esa historia y del punto que traes del ángel destructor es eso, porque cuando Dios se acerca, podemos tener esta imagen. Rapidito, alguien que lea Salmo 5.4. Salmo 5.4. Ya, Salmo 5.4. Salmo 5.4. Y Joel, búscate Levítico 16.2. 5.4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahí está. Entonces el malo no habita junto a ti. Da a entender como que no se puede. 16.2, Joel. Levítico 16.2. 2. Ajá. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no entre en todo el tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces aparentemente es como se da a entender de que Dios, si se acerca al pecador, el pecador se acerca a Dios, es como que Dios lo destruye. Pero entonces aquí vemos también en esto que Dios está pasando y está trayendo vida, y el que está destruyendo es el ángel destructor, que nosotros después lo identificamos como Satanás, y Jesús luego lo identifica también, que es quien destruye, quien miente, quien mata, quien roba, ¿verdad? Y hay una historia que con esto quiero cerrar en una visión que tuvo Isaías 6, que para mí es maravillosa. Isaías 6, y con esto cerramos. Creo que es una historia muy profunda, contundente en cuanto a esto. Y vamos a leerlo del 6, del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 7. Interesantísimo. Entonces ahora vemos aquí a Isaías frente al altar, lugar santo, donde está la santidad de Dios. Y él se veía como pecador, de labios pecadores, en medio de un pueblo pecador. ¿Y qué pensó? Que iba a morir. Que iba a morir. Y era por su pensamiento que tenía de Dios. Y se veía como pecador y probablemente lo mismo pasa en la visión que tiene en Apocalipsis 5 Juan. Cuando está ahí, que comienza a llorar. Sí, que pierde las fuerzas también. Y después. Ajá, entonces como que quizá, porque no hay uno digno. Y cuando uno está ante la presencia de Dios, uno se ve de esa manera, pero en aquellos versículos veíamos que era como que no, Dios, si te acercas, Dios te mata, Dios te mata, Dios te mata. Pero aquí vemos algo diferente porque ahora él, que pensando que Dios lo iba a matar, ¿qué sucede cuando se acerca? Lo purifica. Lo purifica, lo transforma, algo totalmente distinto, que para mí esto es sumamente maravilloso y es una gran noticia. Y eso también pasa, por ejemplo, en el libro de Jueces, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Manoa y a la esposa. Ellos después, 2 veces se le aparece. Y dicen, Dios nos va a destruir porque se apareció y Él es santo y todo eso. Y dice, no, pero si se nos apareció y no morimos, quiere decir que Dios... Entonces, en cada vez que Dios se manifiesta al pecador, se puede ver que Dios no lo quiere destruir. Son nuestras percepciones de Dios lo que nos autodestruyen, que es lo que hace el pecado. O sea, el pecado nos hace sentir que Dios es tan malo que sentimos incluso hasta deseos de morir en la presencia de Dios cuando nosotros queremos aferrarnos al pecado. Así es. Y bueno, queremos dejarles saber con esto que por más pecador que te sientas, por más indigno, y yo sé que a veces cuando uno peca rápido en nuestra mente pueden llegar dudas en cuanto al amor de Dios, pero hoy queremos confirmarte de que cuando Dios se acerca a ti, no es para destruirte, no es para matarte, sino es para salvarte. Que hoy puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para que recibas justicia. Que justicia bíblica es simplemente darnos lo que no merecemos. Dios te quiere bendecir. Eres perfecto porque Jesús te hizo perfecto, porque Él es perfecto. Vive en ti. No tienes que tener ningún tipo de duda. No tienes que tratar de hacer nada más para ganar el amor de Dios. Ya todo está hecho. Y bueno, disfruta esa salvación que viene de ti. Vamos a orar. Dena, ¿puedes? Seguramente. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de conocerte más, de saber el amor que tú nos tienes por nosotros y que simplemente quieres purificar nuestro corazón, purificar nuestra vida para que te veamos realmente como tú eres. Y teniendo ese amor, ese sacrificio que tú ya hiciste por nosotros, lo abrazamos y por eso podemos vivir en paz. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no se olviden de darle subscribe o suscribir aquí a este canal. No se olviden de darle like, dejar su comentario, compartirlo para que se unan a esta misión. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento.